La pesadilla que vive un santanderiano en una cárcel chilena luego de ser acusado por su esposa de abusar de sus hijas y su lucha por recuperarlas es la historia de Samuel Celis, autor del libro Mi nombre es Colombia. La publicación recopila todo su relato y el novel escritor es el entrevistado en Soy Autónomo Televisión. Samuel, buenas noches y bienvenido a Soy Autónomo. Carolina, muy buenas noches. Le agradezco el espacio, le agradezco la invitación y aprovecho de saludar al público que sigue su programa en este momento. Samuel, ¿de dónde surge la idea de escribir un libro con una anécdota tan personal que lo lleva a hacerlo? En realidad yo no tenía como finalidad escribir un libro. Yo quería escribir una memoria y quería escribir un testimonio para mis hijas, que después de muchos años de no poder verme por las situaciones que más adelante vamos a conversar, consideré justo para ellas saber qué había sido de su padre durante ese tiempo. El testimonio fue tomando fuerza, fue tomando cuerpo. Yo quería contarles a ellas sobre quién era Samuel Celis, todo lo que había hecho por ellas, lógicamente para luchar por ellas después de la separación. Y poco a poco esto fue tomando fuerza y finalmente se convirtió en un libro. Samuel, ¿por qué una persona como su ex esposa que ha compartido tantos años con usted llega a maquinar una historia como tan atroz? Después de que se presenta la separación, siempre hay una disputa y en la que generalmente son los niños los que se encuentran en medio de esta disputa. Los niños sufren durante ese proceso de separación y lógicamente también sufren después por las consecuencias que ha traído la misma. Y yo creo que es esa lucha por los hijos los que finalmente llegan a descubrir estas verdaderas personalidades. Precisamente la relación con las niñas, ¿qué pasó con ellas? ¿Cómo se llevan? ¿Se hablan? ¿Se han podido ver? ¿Qué ha pasado con esto? Carolina, tuve la posibilidad una vez que terminé todo el proceso de volver a verlas, volver a estar con ellas, compartir con ellas. Las vi por última vez en enero de este año y hay que entender, como le decía, que durante el proceso de separación se producen muchos quiebres en los cuales ellas son víctimas y son testigos de situaciones de las cuales no deberían ser ni testigos ni deberían tampoco ser víctimas. Los problemas son entre los mayores. Pero después de esta situación en particular, las niñas lógicamente han sufrido también varios cambios que deben en este momento tener un proceso en reversa, un proceso reversible con respecto a qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, y esto toma tiempo, y ese es un proceso en el que nosotros estamos trabajando en este momento con ellas. Samuel, hablemos un poquito de esa experiencia en la cárcel, ¿cómo es el trato? Usted es una persona, usted es un doctor, tiene sus estudios, sus especializaciones, ¿cómo llega usted a la cárcel y cuál es el trato que le dan? Para mí fue un impacto, porque yo entraba a estos calabozos de saco, corbata, lógicamente, como usted dice, una apariencia física diferente a la de las personas que ya se encontraban ahí, y en el primer momento en que yo me sentí amenazado, debo reconocer que me apropié del espíritu y el corazón de un amigo, que en paz descanse, oficial de contraguerrilla del ejército, del cual me apropié de muchas de sus experiencias, de muchas de sus anécdotas, para crear alrededor mío una atmósfera de violencia. Justamente el libro tiene por título Mi nombre es Colombia, porque lo primero que escuchan es mi acento. ¿Y de dónde es usted? Soy colombiano. ¿Y por qué entro acá? Porque lavo dólares del narcotráfico en Colombia. Eso yo creo que fue la careta, fue el disfraz que yo logré crear alrededor de Mi nombre es Colombia y el cual me permitió sobrevivir en un medio tan complicado como es un medio carcelario. Samuel, ¿volvió a hablar usted con su ex esposa? Sí. ¿Con qué cara lo mira ella? Hice un proceso de interiorización, reconociendo también qué errores había cometido yo para que ella hubiera llegado a tomar semejante decisión. Y en ese proceso decidí que debía no perdonar, porque yo ya había perdonado. Es decir, cuando decidí no hacer nada, yo ya había perdonado mentalmente a la gente que me había hecho daño, había perdonado a Isabel mentalmente, pero decidí que yo debía hablar con ella para pedirle perdón por los errores que yo también había podido cometer. Y creo que ese encuentro fue un encuentro muy emotivo porque ella también tuvo la posibilidad de reconocer sus errores y lógicamente pedir también perdón. ¿Cómo ha sido ese proceso de volver a la vida, Samuel? Estoy intentando labrarme un futuro nuevamente acá.
haciendo lógicamente todo lo que corresponde a homologación de títulos para poder presentar una hoja de vida completa y lógicamente pues con toda la documentación que se requiere. Estoy en un proceso de iniciar una nueva vida, estoy en ese proceso, Carolina. Samuel, hagámosle una invitación a los televidentes para que compren el libro, para que puedan conocer esa historia que usted nos cuenta. Bueno, Mi nombre es Colombia es una historia real, es una historia que yo viví, desgarradora, encierra un mensaje de luz, de esperanza y de perdón, que es el propósito final del libro. A continuación vamos con nuestra sección de tecnología, con el invitado, el decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Wilson Briceño. Hablemos de la tarjeta Raspberry Pi. No es un computador completo en sí mismo, pero es una tarjeta que tiene los componentes esenciales de un computador pequeño. De hecho, esta tarjeta tiene el tamaño de un smartphone cualquiera que ustedes tengan. Ese tamaño tiene esta tarjeta y tiene un procesador de gráficos y una memoria principal que sirve para el procesamiento de diferentes programas que queramos cargar en ella. Soporta el sistema operativo Linux y por otro lado, si deseásemos tener memoria de almacenamiento, tiene entradas para tarjetas SD. En segundo lugar, tenemos el mini PC Allwinner, que soporta el sistema operativo Android 4.0, que igualmente tiene un procesador muy potente, tiene un procesador de gráficos y tiene una memoria principal, componente básico de un computador. No tiene dispositivos de almacenamiento secundario ni dispositivos de entrada y salida, pero su tamaño es sorprendente, es el tamaño de una USB grande. Y allí usted tiene toda la capacidad de almacenamiento de un computador. Su precio es igualmente sorprendente. Se consigue en el mercado por $70 u $80. En tercer lugar tenemos el Cotton Candy, un mini PC del mismo tamaño que el anterior, del tamaño de una USB grande, de un par de dedos juntos, que tiene igualmente toda la capacidad de procesamiento de un computador regular, con un procesador de gráficos y una memoria principal incorporadas allí adentro. Este viene listo para conectarse a un televisor, por ejemplo, para tenerlo como pantalla de salida, y con un mouse o con un teclado que le conectemos ya tendremos todo un equipo de cómputo instalado. Estos dos últimos que hemos mencionado, pues al igual que el primero, utilizan Android o una versión de Linux como sistema operativo. Si bien es una novedad bastante interesante tener mini computadores de este tamaño, igualmente debemos cuestionarnos su utilidad, el uso que le vamos a dar. Indudablemente, desde el punto de vista educativo, son aparatos, son gadgets muy útiles, pues pueden incorporarse en el estudio de la computación debido a su precio, debido a la facilidad de maniobrarlos, el poder hacer diferentes talleres, diferentes experimentos en clase, se podrá realizar con este tipo de dispositivos y definitivamente, como se busca con la tarjeta que mencionamos, el estudio de la computación se hace más fácil, más asequible para los diferentes públicos. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo TV, con un agradecimiento muy especial a los almacenes Color 7 y Rosé Pistol por el vestuario. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales Twitter y Facebook para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Los espero el próximo miércoles a las 8:30 de la noche por el canal TRO. Hasta la próxima.